semana, usted lo sabe, comentamos los hechos más relevantes ocurridos en el país. Esta semana un estado ha estado en los reflectores, perdón por la redundancia, Michoacán. Hemos visto ahí cómo se han desarrollado enfrentamientos, cómo ha ido el gobierno federal tomando digamos, cartas en el asunto y asumiendo directamente el control de una zona que es Tierra Caliente, que parecía incontrolable. Primero voy a presentar a Paola, mi compañera, y a nuestro invitado de hoy, que es Silvano Aureoles, el ex coordinador de los diputados del PRD, pero también es michoacano y conoce muy bien el problema. Silvano, ¿qué pasa en tu estado? ¿Quién es responsable de lo que está sucediendo? Unos dicen que esto viene desde las épocas de Cuauhtémoc Cárdenas, otros dicen que le cargan más culpa, por ejemplo, a Leonel Godoy, que es un gobernador del PRD el pasado. Otros hablan de la ausencia de poder desde la enfermedad de Fausto Vallejo. Total que tu entidad es lo más cercano a lo que nosotros conocemos o a lo que se describe como un estado fallido. Silvano, ¿qué nos dices? Bienvenido. Gracias. Bueno, primero agradecerles, Paola, Pancho, muchas gracias. Y efectivamente hay un rezago de décadas, o por lo menos las últimas 2 décadas, 25 años, yo creo que, para ser más preciso, en donde a Michoacán prácticamente se le dejó fuera de la política de inversión, de desarrollo en el ámbito nacional. Esta región ha sido históricamente, digamos, muy atractiva para el asentamiento de grupos que operan al margen de la ley, particularmente el crimen organizado, que fue cobrando mucha fuerza, y asentados en esa región, que no es, tiene ciertas condiciones de aislamiento y está pegada a la sierra, está cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, está la costa del otro lado, y pues yo creo que eso ha favorecido, porque en la historia de el cultivo de enervantes y de movimiento de drogas, por lo menos, hay testimonios de hace 35 años, ¿no? Los primeros narcocorridos que yo recuerdo, cantados por un grupo norteño, los Tigres del Norte, pues datan de hace casi 40 años, de lo que pasaba en la Sierra de Aguililla, Cualcomán y toda esta zona. Desde luego esto fue transitando al fenómeno que hoy conocemos como delincuencia organizada, en donde estos grupos pasan del cultivo y tráfico de las drogas a otros escenarios, a otros terrenos, a otros ámbitos, a llegar al nivel que se llegó de la extorsión, cobro de piso y mezclarse con la política, sobre todo en el ámbito municipal. Y entonces fue configurando un fenómeno muy extraño, casi no visto en otros, no sé, en algún otro lugar del mundo, en México, pero es esta mezcla de la religión, por un lado, la parte delincuencial por el otro, la reivindicación de demandas sociales por el otro, y desde luego la misma actividad política. Entonces, reivindicación de demandas sociales, religión, delincuencia, política, ¿no? Es un cóctel bastante complejo, muy explosivo. Entonces, a esto hay que sumarle, desde los otros factores, que yo creo que, reflexionando sobre el tema, no se le puso la atención debida en el momento que empezó esto a cobrar fuerza. Y recientemente también, en el momento que esto empezaba a agudizarse ya de manera muy crítica. Los últimos, digamos la etapa más reciente, 2005, 2004, ustedes recordarán aquel episodio macabro de que en una discoteca de Uruapan fueron arrojados varios cráneos humanos, y ahí empezó como una etapa más intensa de la delincuencia y de los enfrentamientos. Todavía estaba Fox en la presidencia de la República. Recuerdo que Lázaro en ese tiempo, siendo gobernador, pidió el auxilio de la Federación ante un hecho que se estaba agudizando. También recuerdo que
3 días después o 4 días de este hecho pues terrible, que impactó mucho, generó terror, todo lo que significó, porque fue el inicio de esta práctica delincuencial, ¿no? Fue el presidente de la República de Michoacán. Recuerdo bien que, estando el tema tan candente, ni siquiera hubo ninguna referencia al asunto. O sea, Fox andaba en otro patín, o sea, no se interesó en el tema. Vino la elección del 2006 y Calderón anuncia la lucha frontal o guerra que dijo en ese momento, que después dijo que no era guerra, en Michoacán. Justamente aquella imagen polémica donde se vistió de militar y fue en Apatzingán donde dio este anuncio. Bueno, a partir de ahí se agudizó, o más bien no disminuyó el ritmo que llevaba de crecimiento y de complicación de la penetración de estos grupos, a llegar a tal grado que en el 2007, que se da el relevo de Lázaro Cárdenas, Battel y entra Leonel, o en este proceso electoral, pues ya era muy evidente que estos grupos se habían metido a la política a apoyar candidatos, sobre todo a presidentes municipales, y que a cambio de eso pues fue hacerse cargo prácticamente de los grupos de seguridad, digo, de los cuerpos de seguridad. ¿Esta mezcla se hace con todos los partidos o se hizo con un partido en especial? Parejo. Lo mismo PAN, PRI que PRD. En ese momento fue parejo. Es decir, en algunos casos incluso pusieron en práctica aquello de casi el candidato único, es decir, de obligar a los partidos a nivel municipal a que retiraran, digamos, si había un candidato competitivo del PRD, pero ellos querían que fuera uno del PRI o del PAN, entonces retiraron el otro y metieron los partidos algunos. O sea, se apoderaron, digamos, de la política en esa zona. ¿A cambio de qué? Pero fue creciendo en todo el estado, ¿eh? Porque a donde hemos llegado ahora, pues es prácticamente todo el estado, claro, incluyendo la capital. ¿Dirías entonces que el estado estaría controlado, digamos, la política estaría controlada en Michoacán por el crimen organizado? Pues a lo mejor no plenamente, pero sí muy contaminada, ¿no? Porque en ese momento, digamos, el cambio, ¿qué era a cambio de ayudarles a ser candidatos y a ganar? Pues en principio fue la Dirección de Seguridad Pública en todos los municipios prácticamente. Donde ellos ponían al titular. Y además, en cierto momento, pues, digamos, financiar actividades de campaña y cosas que sucedían. Todo el mundo lo sabía. Digo, sería un narcoestado. Todo el mundo lo sabía, excepto la autoridad que le tocaba tomar medidas en el asunto. Sabían lo que pasaba, el presidente de la República lo sabía. Eso derivó en un hecho que después recordaremos, el famoso Michoacanazo, que yo creo que fue el fracaso de ese operativo, pues fue porque se hizo de manera improvisada y la forma en que se dio. Pero bueno, entonces empieza a agudizar esto. A partir de ese momento yo creo que empezó otra etapa en donde fue muy atractivo meterse a la política, o sea, ir transitando a meterse a la política y entonces empezar a poner el ojo en los recursos públicos, que es el fenómeno que actualmente pues está, pues, que hizo crisis, ¿no? Porque hemos visto los testimonios de presidentas o presidentes donde han confesado pues que efectivamente tenían que entregar cierta cantidad de recursos. Pero bueno. El moche famoso, pero allá, digo. Pues el control, prácticamente. Sí. Entonces, llegamos al siguiente proceso electoral del 2011. El fenómeno sigue creciendo. Yo creo que una buena parte de las dificultades para hacerle frente de manera efectiva, pues fue esta dificultad de coordinación, donde el presidente de la República, Calderón, trajo tirria todo el periodo desde que llegó Leonel. Como era un periodo corto, pues llegó Leonel y se fue Leonel y no cambió la actitud de Calderón hacia el gobierno del Estado. O sea, no hubo excesiva tolerancia, perdón, Paola, por... Sí, adelante. Todo el mundo recuerda el episodio de Julio César Godoy, aquí mismo en San Lázaro, cómo de alguna manera engañaron a Alejandro Encinas, según palabras del propio Encinas, y se le dio refugio aquí a alguien que después
pues se convirtió en un prófugo de la justicia, que es Julio César Godoy, medio hermano del entonces gobernador. Esto un poco ilustra todo lo que nos está diciendo, hasta qué punto han llegado. Que efectivamente hubo tolerancia, digamos, no sé si omisión o en algunos casos hasta complacencia, ¿no? Decir, bueno, esto así está, no lo podemos remediar, y fue avanzando el fenómeno a tal grado que en el 2011 yo diría que prácticamente todos los alcaldes quedaron presionados, yo no digo que coludidos o partes, sino la mayoría presionados como candidatos. Hay versiones de que a todos prácticamente los convocaban en ciertos lugares, que hasta se los llevaban en autobús, o sea, así en masa, para que les explicaran cuál sería el comportamiento que deberían de tener. Y entonces los testimonios que hay, las evidencias que hemos ido viendo en los últimos meses, pues es que prácticamente ningún alcalde se salvó de contaminarse de estas presiones y de ¿cómo se llama? Cuando la extorsión, pues, de la extorsión más bien. Y entonces ya no era solamente, o no ha sido solamente las áreas de seguridad pública, sino entonces ya se pasó a las áreas de obras públicas, tesorería, y entonces pues prácticamente los alcaldes los pusieron contra la pared. Imagínate, controlada la tesorería, controlada la policía, controlada el área de las obras públicas. ¿Qué hace un presidente municipal? Pues está prácticamente anulado. Eso es lo que en muchos casos viene sucediendo. Aunado a ello, que han circulado muchas versiones en torno a que también se metieron en el proceso electoral para elegir gobernador. Digo, en su momento pues hubo muchas denuncias, testimonios muy reveladores de lo que había sucedido en muchos municipios, y favoreciendo por versiones de los propios, incluso quienes lo escucharon o los dijeron, pues de que los propios dirigentes de esta organización se asumían como militantes de algún partido político que lo ganó la elección o finalmente ganaron el gobierno del Estado. Y pues todo lo que ha salido últimamente, ¿no? Decir que hay vínculos, hay esto, han salido muchos testimonios. Cierto, no lo sé, porque habría que ver, ahí tendría el gobierno federal que hacer alguna investigación muy precisa para no caer en la especulación. Esta denuncia que han hecho los grupos de autodefensa, de que en su momento secretario de gobierno, luego gobernador interino, tenía incluso una relación familiar con alguno de los capos de estos grupos, de que el propio mandatario actual tenía algún vínculo ahí. O sea, todas estas cosas van generando un ambiente de incertidumbre, ¿no? Hay también acusaciones concretas o señalamientos sobre Luisa María Calderón, ¿no? También. Hizo Luisa algunos señalamientos que como que después... Y se le hicieron a ella también. Como que después le dio o decidió mejor asumir una actitud más prudente, pero obvio que ha habido muchos señalamientos de esta naturaleza. Eso genera, Paola, en un sector muy amplio de la población, incertidumbre, dudas, porque ciertos o no los rumores generan inquietud. A eso agrego, y ya no me extiendo más porque ya me largué. No nos dejan para otras preguntas. Ya me largué, ¿no? Pero pues la salud del gobernador, se dijo siempre en campaña que el gobernador tenía un problema de salud. Siempre se negó por parte del partido al que pertenece. Y de él mismo. Y él siempre lo negó. Cuando asume el poder, se dijo, está enfermo, no va a poder gobernar. Y esa duda, incertidumbre se mantuvo desde un principio. Después se confirmó cuando pide licencia. Entonces, con licencias y retornos y demás, ¿verdad? Esto nos ha llevado casi 2 años, que se cumplen ahora el 14 de febrero, en donde ha habido, por esta incertidumbre, a mi juicio, se generó la sensación de ausencia de autoridad, de vacío de poder, que pues también a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, por eso creo que se agudizó en los últimos meses este fenómeno que de por sí estaba latente. Y evidentemente, y termino, creo yo que
cuando aparecieron los primeros grupos de autodefensa en algún municipio de la Tierra Caliente, y cuando debió haber actuado la autoridad en ese momento, yo diría, se hubieran ahorrado muchas cosas de estarlo haciendo ahora en las circunstancias. Llega por nombramiento también del Ejecutivo Alfredo Castillo como un comisionado para apoyar en la parte en donde Fausto Vallejo pareciera tan débil en este estado. ¿Cómo debemos de observar todo esto? No quitar a Fausto Vallejo, pero ya nada más está de títeres, de cartón. Yo creo que la circunstancia que tú señalas que hacen referencia a algunos actores políticos, yo creo que no tienen la película clara del Estado. Es decir, ¿con qué elementos un senador que es de otro Estado, que seguramente pues, todos conocemos los acontecimientos, puede decir que la solución es que renuncie el gobernador? Yo digo, aguas con eso. Primero plantearon desde el PAN los actores, desaparición de poderes. Es una locura, porque desapareces poderes cuando no funcionan los poderes. Aquí en todo caso es una debilidad institucional de el poder ejecutivo, que es responsable de mantener el orden, impulsar el desarrollo, pero sigue funcionando el gobierno, sigue funcionando el Congreso, sigue funcionando el Poder Judicial. La pregunta sería más bien si hacer una limpieza total no sería lo indicado en este instante, por mucha crisis que eso pudiera generar, peor que como estamos ahorita, y sobre todo el estado de Michoacán, si está siendo gobernado por estos grupos delincuenciales, ¿no sería más bien la pregunta si quitarlos no sería el primer paso? Pues eso es lo que valdría la desaparición de poderes, ¿no? Antes que preguntarnos quién va a estar en lugar de Vallejo, hay que preguntarnos si la limpieza no es la básica. Bueno, debo, a ver si entiendo un poco el sentido de tu pregunta y comentario, un poco agudizar más las contradicciones, ¿no? Porque eso evidentemente que genera un ambiente de inestabilidad interna, sumado a la debilidad institucional que ya vemos. Pero esa sustitución total en los hechos es desaparición de poderes. Y el asunto es, si eso es, yo personalmente creo que no es conveniente y que no es la solución. Y digo algo porque también lo comentó Paola, el tema del comisionado. Lo que se ve en los hechos es que el comisionado llega con todo el respaldo federal, solicitado por el propio gobernador, yo creo que también producto de la misma circunstancia que el gobierno federal está viendo allá. Llega el comisionado, no solamente enviado por una instrucción presidencial, sino por un decreto, que el decreto establece que es el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del Estado de Michoacán. Y además, con plenas facultades. Digo, lo vimos tanto que al día siguiente que llegó, pues cambió al procurador y al secretario de Seguridad Pública, y van haciendo cambios, y de lo que por lo menos yo me quedé con esa idea de lo que platicamos en algún momento ahora que anduve por Michoacán, pues es que va con todo el respaldo y va a fondo, y que la misión que tiene, la encomienda que tiene del presidente de la República es arreglar las cosas en Michoacán. Eso significaría entonces que hay un reforzamiento, digamos, de la capacidad del Estado para hacerle frente a la contingencia y reencauzar las cosas. En los hechos yo creo que, y es aquí en lo que habría que pensar, puede debilitar más esto al gobierno del Estado, de por sí ya con problemas de operación y de eficacia en muchos asuntos, porque no solamente es el tema de la seguridad, Pancho. Ahora, y ahí yo haría énfasis. Yo insisto, el anuncio que hizo, por ejemplo, el secretario de Gobernación en Morelia, que va a ser ya 15 días, a mí me parece que apunta en el sentido correcto, porque entonces habla de una estrategia integral. Que no solamente sea el tema de la policía y los soldados y los marinos, o sea, que no sea un asunto policiaco, sino que la atención se centre en los temas sociales, económicos, diversos que hay, y que son, digamos, donde está, a mi juicio, la raíz del problema, porque bueno, pues, está roto el Estado de Derecho en los hechos, ¿no? Y por el otro lado hay un rompimiento del tejido social terrible, ¿no? En donde pues, yo siento que uno de los sectores muy afectados son los jóvenes. Entonces,
insisto, no es una cosa sencilla. Yo también confieso que, oye, ¿cuál sería la solución? Entonces, no es tan fácil así la cosa. Quiero tocar un tema, Silvano, que ha sido, esta semana, digamos, ha estado en las 8 columnas de prácticamente todos los periódicos, es el de las autodefensas. Hace 2 días fui a una conferencia en la que uno de los ponentes era Alberto, el poeta Javier Sicilia. Él decía ahí que él está de acuerdo en que la gente se arme cuando el gobierno es incapaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Es cierto que hay el riesgo de que esto pudiera rebasar incluso al gobierno federal con tanta gente armada, con tanto y que después pasara lo que sucedió en Colombia, donde se volvieron incontrolables, algunos se aliaron incluso con el crimen organizado, fue desolación y muerte. Ese es el gran riesgo. Yo creo que aquí la apuesta tiene que ser a la capacidad del Estado para encauzar y resolver el problema. El uso de la fuerza es un monopolio del Estado, el uso legítimo de la fuerza, y no lo puede dejar en manos de ciudadanos que no tienen, digamos, el sustento jurídico o no tienen encargada esa tarea. Entonces, yo creo que en algunos casos, pues fue una irrupción natural, que incluso yo preveía esto, alguna vez lo platicábamos. No creo que los pueblos vayan a aguantar mucho tiempo esta condición, porque pues en algún momento este fenómeno fue como aceptado, digamos, ¿no? ¿Cómo ves el periodo de sesiones que se viene? Sé que son alrededor de 68 leyes, según estoy citando a Manlio Fabio Beltrones, 42 de ellas obligatorias, 23 solo que tienen que ver con la reforma energética. ¿Cómo le van a hacer? Pues es prácticamente una por día. Si hacemos el recuento total son un poco más de 100, porque tenemos ya incluso con publicidad para presentarse al Pleno ya a la discusión y votación, tenemos 29. Y aparte otros 20 que están en comisiones esperando turno. Entonces está muy cargado el periodo, es digamos una dinámica que nos va a llevar, yo creo que incluso a sesionar más de 2 días a la semana en una buena parte del periodo. Hay que priorizar cuáles sacamos primero. Algunas nos tienen contra la pared, por ejemplo la reforma política electoral. Nomás con ese paquete tienes, porque hay que armonizar un paquete de leyes que urgen porque el proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Para ti, ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que el PRD le va a poner todas sus baterías en qué? Digo, leyes secundarias de reforma energética, me supongo que no son nuestra no es su prioridad. Ya me protestaste ahorita porque que sea vamos a buscar, pues yo diría en principio la reforma política electoral, que incluye la necesidad urgente de que también se apruebe la reforma política del Distrito Federal, que es parte del paquete, ¿no? Esa es una prioridad para el PRD. Y desde luego lo que tiene que ver con telecomunicaciones y otras que están, digamos que no están en esa ruta, pero nosotros traemos algunas y les pongo 2 ejemplos. Reglamentarias del cuarto, está derecho a la alimentación, derecho al agua, y está la de protección de los derechos de las niñas y los niños. Y esta misma... A ver, me llama la atención que no menciones consulta popular, que se quedó colgada en el Senado. Está en el Senado. Bueno, esa yo espero que ya nomás la aprueben los senadores, porque es el compromiso. Me decían, bueno, ustedes, los senadores del PRD, pues, no están de acuerdo con este apartado que hay, o este artículo, en el que tratan de impedir que los artículos constitucionales sean consultables por la población. Entonces, pero eso es un asunto de interpretación, porque la Constitución establece con mucha claridad cuáles son los artículos que no son motivos de consulta. No más uno, hay uno ahí, y la cuestión de ingresos, derechos humanos y el tema de impuestos. Ingresos y egresos, sí. Pero impuestos. Y habla específicamente de un artículo constitucional que ese no podría ser. Sin embargo, Barbosa nos dijo que pues para ellos es como que la panacea. Yo creo que tienen razón en esos casos los senadores. El asunto es que en una situación tan compleja, pues
logra lo que se puede, ¿no? Nosotros aquí dimos la batalla, ustedes lo recordarán, para que se aprobara y hasta ahí nos dio. Lo peor hubiera sido que no se aprobara, porque Pero él incluso hace ese reproche que algunos perredistas diputados aprobaron esa ley con esos candados para que la reforma energética no pudiera ser consultada. Bueno, eso ya es mucha especulación y demasiada imaginación, pero lo cierto es que esa la votamos todos, ¿no? La de consulta popular, y quienes saben del tema nos han dicho, recientemente nos dijeron cómo está el dictamen, la minuta que tiene el Senado es perfectamente sólido para que se haga la consulta popular en el 15. O sea, ahí no tiene lío. Ahora, si nuestros compañeros logran en el Senado hacer un cambio para mejorar, nosotros no tenemos ningún problema y acá nos allanamos en cuanto eso regrese. Yo lo que creo es que se va a aprobar como está, porque en esa sintonía, hasta donde estamos, está el PRI y el PAN. Sobre todo el PRI, y que como es una reforma a ley secundaria, pues solo se requiere mayoría simple. Silvano, muchas gracias por acompañarnos. Paola, pues, como muchas siempre, gracias, Paola. Nos vemos tú y yo la semana que entra con el Pancho, muchas gracias. No, gracias a ti y a usted, pues le damos cita para dentro de una semana en su programa Arsenal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.